Pues buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Platicando con los expertos. En esta ocasión, un gran amigo me acompaña, Maximiliano Salazar. Hola Max, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Israel? Muy bien y muy feliz y contento de poder participar en este espacio y poder transmitir un poco de la experiencia que afortunadamente los años nos han permitido obtener. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Max. Max es una persona con muchos años de experiencia, sobre todo porque ha cruzado a través de diferentes posiciones a través de su carrera, pero dejemos a Max que nos platique un poco de él, a qué se dedica y un poco de la experiencia que ha adquirido a través de los años. Claro que sí, Israel. Pues de nuevo, mucho gusto y un poco de mi currículum para poder poner contexto. Eh, he pasado a través de varios segmentos de la industria, desde la electrónica, electromecánica, metales, transformación, un poco de la industria automotriz, muy poco, pero principalmente la industria aeroespacial. Y es ahí donde he desempeñado mi principal experiencia, que no es necesariamente diferente a cualquier otro sistema operativo, únicamente probablemente los matices del sistema de calidad y del tipo de clientes y velocidad del producto. Ha sido principalmente en plantas tanto del centro del país como la Ciudad de México, donde tuvimos la oportunidad de conocernos muy al inicio de nuestras carreras. Y bueno, ahora más que nada en la parte noroeste del país y en estos momentos tomando una posición como gerente general ya durante algún tiempo para planta tanto de Estados Unidos como del norte del país. 100% relacionado al sector aeroespacial, con un poco del sector energético por el tipo de productos que nosotros realizamos y también con un poco de segmento industrial. Pues muchas gracias, Max. Muy orgulloso de ser tu amigo y de conocerte desde hace muchos años. Y precisamente, como ya lo comentó, Max, no vamos a decir su edad, pero es una persona muy joven y ha tenido cargos muy importantes desde hace algún tiempo como gerente de planta, administrando plantas completas, diferentes giros, diferentes rubros. Y como ya lo comentó, ahorita administrando en la industria aeroespacial dos plantas, tanto en México como en Estados Unidos. Y precisamente lo hemos invitado para que nos dé su enfoque desde el punto de vista como gerente de planta en el tema de proceso de solución de problemas. Creemos nosotros que es algo muy importante y vamos a ver cuál es el punto de vista de un gerente de planta con mucha experiencia. Bienvenido y vamos a comenzar. La primera pregunta, Max. ¿Qué tan importante ha sido en tu carrera tener un enfoque o una metodología para la solución de problemas? Bueno, Isra, desde que vi el cuestionario que me mandaron para esta entrevista, la primera pregunta y la que me estás haciendo es la que más me llamó la atención, principalmente porque desde mi punto de vista siempre he considerado que la única razón de ser para la función que yo desempeño o una función de liderazgo cualquiera es solucionar problemas. De manera muy resumida, cualquier función de liderazgo en una operación, además de crear la estrategia de un negocio y llevarla a su ejecución, tiene que solucionar todos los problemas y las variables a su alrededor a través del tiempo. Son problemas probablemente que ya existen, pero también hay problemas que van a resaltar a través del tiempo y a través de esa estrategia que se desarrolla. Los problemas se dan normalmente en cualquier tipo de funciones dentro de la operación, llámese recursos humanos, llámese ingeniería, llámese operaciones o finanzas. Sin embargo, el nivel de complejidad de estos problemas y las variables a su alrededor son los que nos llevan a determinar qué metodología es la mejor a utilizar de acuerdo a los recursos que se tengan y también a la expectativa de solución por parte del negocio. En mi experiencia hay tres puntos claves que siempre debemos de mantener dentro de nuestra receta para solucionar problemas. Y son tres conceptos muy básicos que aplico en mí mismo y que los he ido eh, limando a través del tiempo para poder decir que funcionan. Muy básicos. Se debe tener un líder que tenga una definición clara del problema
y que sepa la expectativa del negocio, la expectativa de solución. Número 2, este líder debe de estar acompañado de un equipo de expertos, preferentemente multifuncional, para llegar a esa solución del problema. Y número 3, y tal vez es la más básica de todos, debe de existir disciplina y rigor en la cultura de la organización para poder llegar a una solución de problemas a través de una metodología. La metodología, como menciono, depende de la situación y del contexto, depende del presupuesto y depende, como siempre, del tiempo que tengamos para resolverlo. Sin embargo, es muy importante que a través de estos 3 puntos se tenga muy claro cuál va a ser esa metodología, desde un simple 5 porqués, un 8D, pues ya estamos hablando de un diseño de experimentos, o probablemente tengamos que irnos a un panel de expertos. Hay casos donde es necesario un panel de expertos, depende si estamos hablando de un nuevo producto, etcétera. Pero de ahí la importancia de esos 3 puntos. Y eso es lo que debe tener en claro este líder que nosotros identifiquemos para la solución de un problema en específico. Y con respecto a aquellas personas u organizaciones que no viven o no tienen, o más bien que se la viven apagando el día a día los problemas o andan batallando como con los fuegos, ¿cuál sería tu comentario para ese tipo de organizaciones o para ese tipo de administraciones? Yo empezaría primero haciendo una segregación de estas organizaciones con un concepto. Si existe un sistema operativo de la administración, podemos entonces empezar a hablar de cómo solucionar problemas. Pero si esta organización o esta persona no tiene un sistema operativo de administración, antes de empezar a hablar de resolución de problemas, tendrían que desarrollarlo. Entonces lo vamos a dejar eso de lado y tal vez eso es otro de los temas que vas a incluir en este segmento. Hablando específicamente de los que sí tienen un sistema operativo, y eso significa que recolectan información, que ven tendencias, que tienen un sistema de comunicación establecido, yo me gustaría hacer referencia a un libro de reciente creación, que es, el escritor es Dave Corey, es un ex CEO de una renombrada empresa, no solamente aeroespacial, sino es una empresa global. Este libro se llama Winning Now, Winning Later, y precisamente el título describe mucho de la pregunta que me estás haciendo. Winning Now o Winning Later. El capítulo número 1 va a responder, yo creo, esta pregunta. Se refiere a eliminar la flojera intelectual de la organización. Ese es el capítulo 1. Es una receta a través de la experiencia de un CEO de cómo organizaciones deben buscar eliminar esa flojera intelectual para realmente dedicar el tiempo, la metodología y el recurso a solucionar problemas de raíz. ¿Okay? En muchas ocasiones y sobre todo cuando me ha tocado arrancar un nuevo proyecto, llámese en una nueva organización, en una nueva posición o un proyecto dentro de la empresa en donde me encuentro actualmente, los equipos tienden a tratar de evitar esa fatiga de la búsqueda de información y buscan saltar de inmediato a la solución, a conclusiones, sin darse ese tiempo de evaluar la causa raíz y ver la información. Cuando yo veo eso, es un reflejo inmediato de que de manera natural esos equipos han estado acostumbrados a tomar decisiones y creer que solucionamos problemas a través de parches. Y es muy evidente, ¿no? Y muchas veces es un reflejo de otro tipo de problemas que están alrededor de las funciones y la organización por una falta de cultura, disciplina, líder experto y grupo de expertos para solución de problemas. Y me regreso a los 3 puntos que mencionaba anteriormente. Y por ejemplo, tú desde tu posición, donde te reporta mucha gente, donde tienes temas tanto en México como en Estados Unidos, ¿qué haces para saber si tu staff está trabajando en los problemas que aquejan realmente a tu organización? ¿Cómo tú desde tu posición de gerente de planta puedes tener un vistazo de que realmente sí están trabajando? No tanto que te estén diciendo la verdad, ok, me están platicando y sí está pasando, esto sí está pasando. ¿Cómo te das cuenta? Como comentaba anteriormente, todo gira a través de un sistema operativo. Y el sistema operativo se escucha muy rimbombante o muy genérico. Sin embargo, la clave está en la ejecución y en la definición de dicho sistema. En mi caso, es la receta que he encontrado. Cada vez que me integro a una nueva organización, lo primero es
identificar si ya existe un sistema operativo definido y adaptar mi estrategia a este sistema. Y si no lo existe, lo primero es, como mencioné, crearlo. Puede ser de Ok. manera muy básica y de ahí crecerlo y madurarlo. Una vez que ese sistema operativo está, que es para responder tu pregunta, cómo funciona mi sistema administrativo o toque de base para saber cada uno de los métricos y su desempeño, ya tenemos ritmos establecidos donde de manera, con una frecuencia previamente definida, cada uno de los KPIs del negocio, llámese seguridad, calidad, operaciones o la parte financiera, tienen un tiempo. Y cada uno de los directores que son parte de mi equipo tienen conocimiento de sus métricos, de sus metas, de sus frecuencias y de los estándares que deben de seguir. De tal manera que la información se genera de manera diaria, lo cual nos manda alertas dentro de nuestro sistema TIR, nos manejamos a través de un sistema TIR, para poder identificar todas esas tendencias que podrían decirnos no, y podrían alertarnos de factores de riesgo, tanto positivos o como riesgos o desviaciones negativas, ¿no? Entonces, ese es el sistema que nosotros utilizamos. Cada director, llámese de supply chain, de operaciones o la oficina de negocio, a través de estas metas, tienen la responsabilidad de cuando identifican una tendencia, llegar con una metodología. Estas metodologías, como ya mencionaba, muchas veces es un 5 porqués, depende del problema. Si es un problema de calidad, es un 5 porqués. Voy a poner un ejemplo. Si tenemos un problema de calidad con un producto porque no tiene una etiqueta, pero al mismo tiempo tenemos un problema en alguna planta de ausentismo o de rotación. Como líderes, nuestra responsabilidad es definir qué problema vamos a atacar de manera definitiva, buscando una metodología que nos ayude a comprender y solucionar de manera de raíz, y qué problema se puede solucionar con una metodología más básica, sin embargo, eficiente. Pongo estos dos ejemplos porque a lo mejor podemos decir la calidad es lo primero que tenemos que hacer. Y el otro punto es la rotación. Oye, pues es gente, eso va a rotar. Sin embargo, al negocio, ¿qué es lo que más le va a impactar de manera futura? Y me voy a lo mismo. La referencia que hacía del libro de Winning Now o Winning Later. La etiqueta se puede solucionar con un 5 porqués. ¿Okay? Y el ingeniero, si tienes al líder correcto, tienes al equipo de expertos y tienes la disciplina, van a desarrollar las instrucciones de trabajo y la comunicación efectiva en el sistema de calidad para que me lo va a solucionar con un 5 porqués. La parte de rotación tiene factores humanos, tiene factores de contexto de ciudad, tiene factores de contexto de negocio, lo cual crea una cantidad de variables mucho mayor que posiblemente van a requerirnos más recursos, más tiempo, más análisis y factores externos que nosotros no vemos. Entonces, aquí el punto está en que el staff está acostumbrado a escoger sus batallas. Ok, perfecto. Y construyendo con base en lo que acabas de comentar, en uno de los puntos que acabas de comentar. ¿Qué pasa por tu mente cuando incluso un KPI te muestra que las cosas están funcionando, pero un mismo problema vuelve a aparecer? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Cuál es tu reacción cuando incluso el scoreboard o los KPIs ya te habían dicho que tenías buena tendencia o que tu staff o el equipo estaba trabajando de manera adecuada y de repente vuelve a salir el mismo problema? ¿No? Muy buena pregunta y yo creo que la manera más simple de responderlo y lo que me vino a la mente es obra de la casualidad que hayamos estado con un KPI con buena tendencia. Porque alguno de los 3 puntos clave que para mí forman ese círculo no funcionó. O no pusimos a la persona correcta a liderar con un claro entendimiento de las variables del problema, ¿sí? O el grupo de expertos que seleccionamos, probablemente alguna función o alguna habilidad hizo falta de identificarla, o simplemente no hubo disciplina para atacar las acciones que nos comprometimos a hacer. Entonces, los problemas los solucionamos las personas. Es algo muy sencillo, ¿no? El problema en sí, aunque sea un problema de máquina, no lo resuelve la tecnología, lo resolvemos las personas. Por eso es que esos 3 puntos para mí son clave. Y si vemos una tendencia como la que mencionas, sí pasa, definitivamente, es porque alguno de esos 3 factores humanos no se dio. Claro que sí. Has comentado mucho el libro y, por ejemplo,
en alguna ocasión vi en el Toyota Kata, que también es un libro muy socorrido por mí, que dice, no puedes solucionar un problema, generar estándares, generar acciones, dejarlas solas, irte y pretender que va a funcionar por sí solo, ¿no? Tienes que estar pendiente. Cada parte de la organización tiene que estar trabajando en ese sentido. Creo que la siguiente pregunta que tengo ya la has contestado, pero me gustaría hacerla de cualquier forma. Has hablado mucho de la cultura del sistema operativo, crees mucho en el sistema operativo, por lo que nos has platicado, es uno de los pilares. Si no, las cosas no funcionan o tardan en funcionar o empiezas ahí a sufrir un poco. ¿Cuáles crees que son los puntos o factores más importantes para crear una cultura que esté enfocada en la solución de problemas? Que haya muchos multiplicadores, que haya mucha gente enfocada en trabajar de esa manera. Como lo mencionaste, ¿no? Lo principal es que hay estándares y eso viene predefinido por el liderazgo de la organización. Teniendo ese cascadeo de estándares, la cultura se da la cultura organizacional. La solución de problemas tiene todo que ver con disciplina a través de esos estándares y los líderes de la organización formamos parte clave de eso. Sin liderazgo enfocado a ese rigor y disciplina, sin un liderazgo enfocado a ese autoconocimiento de nuestra cultura organizacional para la solución de problemas, va a ser muy complicado que esas autoevaluaciones nos lleven a llegar a la conclusión de que no tenemos una cultura de resolución de problemas. Por lo tanto, yo siempre he considerado que a veces un actor externo, y lo digo por experiencia, viene a romper ciertos paradigmas de una organización del tamaño que sea. En algunas ocasiones me tocó recibir consultoría externa en plantas en México o en plantas en Estados Unidos, donde esas ideas fuera de la caja, esas ideas que, por ejemplo, te suelta un consultor en una planta metalmecánica, pero te está hablando de stand-ups médicas que están haciendo algo bioquímico o biológico, que tú dices, pues eso no tiene absolutamente nada que ver con apretar tornillos, ¿verdad? Entonces, esa parte a veces viene a romperte paradigmas de manera inmediata y como líderes y como equipos de trabajo te hace ser consciente de tus oportunidades y entonces definir cuál es esa área de disciplina que no estás ejecutando para resolución de problemas. Porque, pongo ese ejemplo, porque resolver un problema a nivel molecular realmente necesita una metodología. No es algo que puedes ir y acomodar hacia allá y hacia acá y hacia acá una molécula, ¿verdad? Con tus manos. Tal vez algo que vemos mucho más factible nosotros en nuestro entorno en manufactura. Entonces, esa metodología de resolución de problemas a un nivel tan fino y vienen y te la presentan cuando estás armando un gabinete de 10 por 10, te abre los ojos totalmente. Y a lo que mencionas, Isra, lo que necesitamos para crear una cultura no es otra cosa más que estar conscientes del contexto que tenemos y un liderazgo enfocado a la disciplina a través de un sistema operativo. Finalmente, uno pensaría que los gerentes de planta tienen cosas especiales o problemas especiales en que enfocarse, pero voy a dejar que tú nos contestes. Si nos puedes compartir una experiencia de donde hayas tenido un problema, el más grande que hayas enfrentado, uno de los más grandes, ¿cómo fue y cómo lo resolviste? ¿O cuáles son ese tipo de problemas que aquejan a un gerente de planta y cómo los resuelve? Ok. Pensé mucho en qué problema compartir, porque definitivamente hay muchísimos, ¿no? Y como ya lo mencionábamos, nos pagan por resolver problemas. Uno que podría ser relevante es, hace un par de años, me tocó tomar el liderazgo de una planta de compuestos aeroespacial también en Mexicali. El principal enfoque para tomar esta planta era el crecimiento de la misma. Para llegar a ese crecimiento había que romper dos factores. Uno,
El costo operativo, llevarlo de $57 por hora a los estándares normales de una planta en el noreste del país, abajo de $30 por hora. Y el segundo concepto era ganarnos la confianza del corporativo para la transición de nuevos productos de un OEM importante para la industria aeronáutica comercial, y hacer esta transición exitosa en el sitio de Mexicali. Al momento de poder juntar esos dos factores, viene más negocio, ¿no? Entonces, es crear esa confianza, hacer que el costo se vaya a los estándares habituales, normales de la zona, para entonces poder jalar más, más negocio al sitio de Mexicali. A lo primero que normalmente se enfrenta cualquier persona cuando queremos llegar a romper un paradigma tan grande y llevarlo a estándares es resistencia natural, ¿no? Del equipo de liderazgo en el sitio. Siendo yo nuevo en la compañía, pues realmente es llegar y ejecutar contra la receta que tú conoces. Y son los 3 puntos que ya mencioné. Primero que nada, con el equipo en sitio, hacer la recolección de información, ver información histórica, cómo hemos estado operando de cada una de las funciones y KPIs. Hay que dedicar tiempo, hay que dedicar horas, hay que hacer muchas preguntas sin pena para poder tener todas esas posibles variables que ha impactado al sitio, para estar en números como los que menciono, y poder ahora sí definir y discernir qué lo hace diferente a cualquier otro sitio de la zona, ¿no? Con un mejor desempeño operativo. Después de eso, de detectar esos métricos y esas tendencias fuera del target, ahora sí, vamos a definir un proyecto. En ese momento yo utilicé A3 para definir cada uno de esos KPIs y poder establecer cuál era el siguiente paso, cuáles eran las metas. El problema al que me enfrenté de primera mano fue: ¿a quién se lo doy? ¿Quién es el dueño de cada uno de estos proyectos? Había proyectos tanto de reducción de inventarios para mejorar el cash flow, había proyectos de eficiencia, había proyectos de rotación, estaba muy crítica la rotación, había proyectos de bajarle el costo operativo totalmente a la planta, había proyectos para cada uno y necesitábamos una 3 realmente para poder definir ese scope y llegar a la causa raíz de manera sistémica. Porque tú puedes llevarte la planta a $29 por hora en un mes, simplemente dejando de gastar. ¿Sí? Esa es la solución fácil, o haciendo una reestructuración masiva y te lo llevas. Sin embargo, aquí hablamos de crecimiento. ¿Cómo hago que esto lo baje a un costo operativo que dé ganancias al negocio y así poder jalar más crecimiento de manera sostenible? ¿Okay? Entonces, esa fue la parte compleja. ¿Cómo identifico o de dónde saco al líder que conozca el scope que tenemos y expectativa del negocio? No lo tenía en esa planta. Hay que traer el talento. Entonces me enfrenté, lo primero fue: voy a traer talento externo. Esa es una ruptura para la organización. ¿Estamos de acuerdo? Es algo complejo, es complejo para las personas que han dedicado tiempo. Sin embargo, a veces hay que hacer ese tipo de rupturas si queremos que en los próximos 6 meses le demos la vuelta a un tipo de negocio como este. Y por último, sí tuvimos que hacer una pequeña reestructura para atraer el talento y el equipo de expertos que mencioné también como punto número 2 a esta planta. Y el tercer punto, obviamente, fue el MOS, el sistema operativo, que implica disciplina y rigor para poder asegurarnos que cada uno de estos A3 y estas acciones las llevábamos a éxito. Literalmente fue una jornada diaria de revisión de proyectos. No es lo habitual, definitivamente. No queremos estar revisando A3 o 8Ds de manera diaria, porque eso rompe la operación. Sin embargo, en este caso, fue una técnica que funcionó. Tuvimos que traer equipo de expertos y al final implementamos una cultura y una disciplina que nos hizo sostenible el negocio a un excelente costo. Y eso de la mano, uno de sus proyectos fue la transición exitosa de estos nuevos productos, los cuales permitieron que esta planta pudiera tener ese crecimiento proyectado en el tiempo adecuado. Puedo decir que sí hubo problemas, definitivamente, no todo es miel sobre hojuelas. Sin embargo, todo lo hace el tener control de la situación. Y control no es que todo te salga al pie de la letra o que todo te salga bien. Control es saber cada uno de los factores que van a impactar el proyecto y el plan que tienes definido
pero poder identificarlos de manera preventiva y poder tener planes de mitigación donde se pueda para evitar que el impacto se dé y que realmente haya una ruptura mayor en el plan que tenemos. Wow, qué excelente respuesta, Max. ¿Puedo preguntar en cuánto quedó el costo operativo? 32. Wow. Eh, eh, Max acaba de comentar, típicamente puedes recortar costos, puedes hacer reestructura sin realmente solucionar un problema de raíz o entender realmente la situación en la que se estaba viviendo. Pero creo que nos ha dejado claro Max que incluso siendo gerente, siendo CEO, lo que se necesita hacer es trabajar en la solución del problema, entender la situación, entender el problema, recabar datos, utilizar herramientas estructuradas como una 3, rodearse de la gente correcta y dar seguimiento. Dar seguimiento. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo funcionó esta variable? No hay, sí tiene sus dimensiones, pero al final de cuentas el proceso es el mismo. Y eso es lo que le queremos compartir a la gente, que la metodología funciona. Y pues qué claro ejemplo que lo que nos está comentando Max, sobre todo yo estoy muy orgulloso de Max, lo conozco desde hace muchos años, es una de las carreras más brillantes en las que yo he podido tener un poquito de conocimiento por alguna vez que estuvimos más cerca y una carrera exponencial. Siempre he estado orgulloso de que es una persona muy joven y un profesional en todo el sentido. Y bueno, pues una excelente persona, un excelente amigo. Muchas gracias, Max. Muchas gracias por compartir toda esta experiencia. Creo que va a ser del agrado de las personas que buscan una opinión de alguien que ha tenido muchas oportunidades de confrontar varias posiciones, de solucionar varios problemas, de dirigir muchas plantas en muchos lados. Has estado prácticamente en toda la República Mexicana y ahora pues expatriado, ¿no? Gracias por tu tiempo. Para cerrar, algo que nos quisieras comentar, algo que crees que no te hayamos preguntado, pero que le quisieras comentar a la audiencia Pues relacionado yo a creo este que tema. primero que nada agradecer por la oportunidad. Es la primera vez que tengo la oportunidad de platicar algo de lo que hago. Entonces, primero que nada, Isra, muchísimas gracias a ti y a tu equipo. Y solo mi comentario es, llegamos a lo que somos por las personas de los que nos rodeamos, ¿no? Entonces, yo me considero afortunado de tener amigos como Israel. Definitivamente, el arrancar la carrera con personas de calidad profesionalmente y personalmente, hacen todo, ¿no? Lo demás lo genera la suerte y las oportunidades. Entonces, mi único mensaje aquí al equipo y a los que nos escuchan eso es clave. Cuando hablamos de equipo de expertos, no solo es para solucionar problemas, ¿no? Es también identificar esas personas que agregan valor a nuestra vida y a nuestras carreras, teniendo un claro scope o definición de a dónde queremos llegar. Y eso es un problema. Entonces, es un buen problema tener. Hay que siempre estar enfocados y rodearnos de ese tipo de profesionales que nos van a llevar a éxito personal y profesional. Entonces, ese sería mi único mensaje, Isra. La verdad me fascina este tipo de foros. Qué bueno que lo están implementando. Yo lo sigo en YouTube y le doy like siempre que suban algo, porque es algo que refresca y que nos lleva a todos a querer seguir aprendiendo. Entonces, gracias a ti y a tu equipo por lo que están haciendo. Pues muchas gracias. Esto fue una plática con los expertos, Maximiliano Salazar, que nos habló un poquito de su experiencia, de su proceso de solución de problemas y que nos platicó de puntos específicos, que nos dio una recomendación de un libro. Y pues no se olviden, como dice Max, darnos like, suscríbanse y déjenos sus comentarios para también saber qué otro tipo de cosas les podíamos platicar, y esperamos tener a Max en algunos de otros temas Claro. compartiéndonos su experiencia al respecto. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.